Gracias. El estudio del libro 2, capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a verlo en 13 versículos. No vamos a avanzar mucho más con la historia. Vamos a ver lo que es importante mostrar el día de hoy. Quiero antes que nada decirles que la semana pasada, en el capítulo anterior, vimos 3 puntos relevantes para que no pierdan la secuencia de la historia. Vimos, número 1, a los apóstoles, y ahora sí, apóstoles son los enviados, y a los discípulos que se mantienen obedientes, esperando en oración en Jerusalén. Jesús les había dicho antes que vayan y esperen que llegue el poder de lo alto. Y ellos estaban allí orando, esperando, orando unánimes. Hemos visto también que de pronto Pedro comienza a sorprendernos en el libro de Hechos, porque hemos seguido a Pedro a través del Evangelio de Juan. Y hemos visto un Pedro impetuoso, bocón, hablador, que de pronto, todo corazón, con toda honestidad, él decía cosas como: Señor, te seguiré hasta la muerte, y después niega al Señor, estando él ahí en el patio de Anás, latigado, golpeado, y él dice: ¿qué dices, mujer? Yo jamás he visto a ese hombre, o algo así. No lo conozco. Ese es Pedro. Y Pedro ha sido restaurado después, ya resucitado, ha sido restaurado por Jesús. Pero ahora Pedro está ahí en oración y de pronto, inspirado, se levanta y hace una propuesta a todos los que están reunidos con él. Y le habla acerca de algo que dice las Escrituras y que debe ser cumplido. ¡Wow! ¿Ese es el pescador? ¡Wow! Algo está pasando ahí. Muy bien. ¿Y qué es lo que sucede en eso? Habla con tristeza de quien fue su compañero de batallas, Judas. Habla de cómo muere, habla de lo que pasó con las monedas que le dieron, y finalmente dice: es necesario, utiliza palabra como esto, utiliza el Antiguo Testamento, que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, las Escrituras, para poder justificar que se debe elegir a un 12º apóstol. O sea, cubrir la plaza que dejó, no vacante, sino cerrada, la casa vacía que decía la profecía. No sé si recuerdan esa profecía que decía la palabra. Y hacen, no un sorteo, lo que hacen es echan suerte. Pero primero hay oración. Y hablamos de eso, ¿verdad? Ya con la oración debería haber salido el nombre de la persona que cubría esto. Había 2 personas, uno llamado José, al que se le decía Barsabás o el justo, y el otro que se llamaba Matías. Matías, ¿verdad? No como el oro con Dorito, no, es otro Matías. Matías. Y lo importante que nos saltábamos la vez pasada es que cuando se habla de esto, debería ser un discípulo de Jesús que los hubiera acompañado en todos los procesos y hubiera sido testigo de la resurrección de Jesús. O sea, no de esa muchedumbre que andaban con Jesús, que comieron del pan y de los peces, no, sino que estuvo con ellos. Y hablamos un poco de Matías, ¿verdad? Revisó un poco la parte que no aparece en la Biblia, pero que aparece con textos, y vimos que Matías había sido alguien fiel, que no se le mencionaba en ningún momento, pero que de pronto cumplía con ese requisito de haber estado con Jesús siempre. No era de los 12, no era de los 12 discípulos, que eran los que estaban con Jesús mañana, tarde y noche, pero era del grupo de discípulos que le acompañaban a Jesús constantemente en las cosas que él mandaba. Finalmente sucede que hacen, después de la oración, algo que no es timba, algo que no es un casino, algo que no es nada así, simplemente que agarran seguramente palitos, y el que saca el más largo, ese va a ser. No tenía otra forma, pues. Porque el Janken Po, hasta que, de lo que yo sé, es del siglo XX, ¿eh? Así que Janken Po. Bueno, lo cierto es que nos había pedido la guía de Dios.
Y de esta manera ellos creían o pensaban que Dios los guiaba. ¿Y quién salió? Matías. ¿Y qué hizo Matías del libro de Hechos? ¿Qué carta escribió Matías? ¿Dónde estuvo Matías? Y él no lo vas a encontrar en toda la Biblia después de este pasaje. Así que muchas personas dicen, lo voy a repetir, que no se debió hacer una elección de esa manera del apóstol. Pero hablamos de Chuck Smith, que él comenta y dice, ha sido elegido de una manera correcta y ha sido un hombre que se mantuvo fiel, porque por eso es que él estaba ahí como una de las posibilidades. Y no todos los siervos tienen que ser mencionados en su vocación de servicio al Señor. Hay tantos desconocidos en la historia desde hace 2000 años hasta hoy que en realidad lo único que importa es que Dios te conozca. En esto quiero hacer algo, una cosa chiquita antes de pasar a la lección. Existe un devocional que seguimos a algunas personas, que es de un hombre que vivió 40 y tantos años de su vida, que escribió maravillas y que se llamó Oswald Chambers, donde hoy día habló del Señor y dijo algo que nos llamó la atención mucho a mi esposa y a mí, ¿no? Estamos acostumbrados a que el Señor nos sacie, nos dé. Nunca te preocupas de saciarlo a Él. Y dice, tu principal enemigo cuando sirves en la iglesia es tu servicio. Y eso me llamó la atención, ¿verdad? Es más fácil servir que derramar nuestras vidas por completo a los pies de Cristo. Esa línea, si se hubiera Jesús Clay aquí, Mohamed Ali, seguramente cristiano, si hubiera sido cristiano, porque era musulmán, me hubiera dado ¿qué? No significa que no sirvas, claro que sí, sirve, pero lo más importante es tu estado del corazón para hacerlo de acuerdo a la forma de Dios, para que Él sonría, se agrade de ti. No se trata de hacer cosas para el Señor, se trata de cómo el Señor te usa para su gloria. Así que si estás sirviéndole, es porque el Señor lo está haciendo a través de ti. Si tengo que servir, ¿a qué hora voy? ¿Qué hago? No, ¿sabes qué? Mejor por un trabajo. Son cosas totalmente diferentes. El Señor pone en tu corazón y te dice, sígueme. Eso es lo que me dice. Eso es lo que me dice. Y en ese sígueme está también sírveme. Así que el mensaje es uno solo. Es importante que derrames tu vida y la pongas a los pies del Señor y que Él haga con tu vida lo que deba hacer, porque Él es la vida misma que la dio para que estés hoy aquí. Con ese preámbulo, sigo adelante, cierro paréntesis, y hoy vamos a ver, uno, el Espíritu Santo cumple la promesa de Dios a través de Jesús, con poder y con propósito. Eso es lo primero. Jesús dijo, vayan a Jerusalén, manténganse unidos, esperen, oren hasta que venga el poder de lo alto. Eso fue lo que dijo. Se va a cumplir hoy. Aquí en esta lectura vamos a ver cómo el Espíritu Santo, el poder de lo alto, es esa promesa de Dios que viene a todos los que están en obediencia orando. Dos, la obra de Dios provoca proclamación de la palabra de Dios y reacción en todos los que están ahí. Y eso es algo que yo no sé, yo creo que no esperaban los discípulos para nada. Bueno, ahora los apóstoles y toda la gente que estaba ahí. Ellos estaban orando y de pronto, ¡ay, ya tengo el poder! Nada más. Van a ver ahora lo que ocurrió. Así que genera una... O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos del anuncio del nacimiento de Jesús a unos pastorcitos perdidos en el cerro que nadie lo veía en hora de la noche? Que a lo mejor ni se sabía que estaban ahí. Y aparece primero el ángel del Señor
haciéndole saber que ha nacido el Salvador, y luego aparece un coro de ángeles majestuoso delante de ellos, y a través de ellos sabemos lo que ocurrió. De esos pastores que estaban ahí. Pero ahora sí, el Señor se manifiesta a los miles que estaban en Jerusalén. Entonces, esos dos puntos son lo que vamos a ver, y le voy a pedir, por favor, a Elizabeth, voy a apagar la luz para poner el video que está a continuación. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Alabado sea Dios. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? No entiendo cómo cada uno de nosotros los está oyendo hablar en su lengua materna. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y también prosélitos, cretenses y árabes, y todos los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Amén. Ok. Ya tendremos pronto multimedia para que nos puedan ayudar con todas estas cosas. Estamos creciendo, así que poco a poco estamos haciendo una transmisión en vivo en este momento y tenemos la oportunidad de dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en la iglesia en cada una de estas lecciones. Tenemos tecnología que nos ayuda un poco a entender el contexto. Voy a poner eso. Perfecto. Entonces acabamos de ver lo que sucede. ¿Ha visto el arte de Jerusalén que aparece ahí? Bueno, acudí a la inteligencia artificial y le pedí que nos diera una visión de Jerusalén hace 2000 años, en el tiempo de Pentecostés. Y ese fue el resultado. Dije lo más realístico posible, y esa imagen, si quieres, se la comparto luego, la pueden ustedes ampliar y pueden ver todos los detalles que le pones. Tremendo. Así que ese va a ser nuestro banner de aquí para adelante hasta otra siguiente fase del libro de Hechos. Bueno, detallitos, nada más, no es nada relevante. Vamos entonces a ver ahora lo que dice la palabra de Dios. Pero antes de empezar la lectura quisiera recordarles la cita bíblica del Evangelio de Lucas con la promesa de Jesús a sus discípulos que vimos la semana pasada. Por favor, Elizabeth. Ahí está Lucas. Bien. Lucas 24:49. ¿Qué dijo Jesús? Les dijo: yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre,
pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Esa fue la promesa de Jesús. Gracias, Elizabeth. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Qué obedientes, ¿verdad? Habíamos comentado en lo mismo pasado que en ese tiempo no había muchas cosas en que distraerse. ¿Y cuántos días, cuánto tiempo pasó desde que Jesús fue a la presencia de Dios Padre hasta el momento que vamos a ver hoy? No lo sé. Pero lo cierto es que estaban ellos unánimes en ese momento juntos. Y cuando les hablo de Pentecostés, ¿quién fue Pentecostés? Nadie. Se trata de una fiesta. Pentecostés es una fiesta judía que duraba 50 días, aproximadamente 7 semanas. En el libro de Éxodo, ustedes pueden encontrar el libro de Éxodo, que lo vamos a ver en el mes de febrero ya, en el capítulo 34, versículo 22, que se le llama Fiesta de la Cosecha. Pentecostés, Fiesta de la Cosecha. ¿De acuerdo? Y en Éxodo también, en el capítulo 23, versículo 16, también se le llama Fiesta de las Semanas. Y es una fiesta en la cual se da acción de gracias a Dios por todo lo que ha producido la tierra. ¿Ok? ¿Cuándo está ocurriendo esto? Este tema que vamos a ver hoy, en el tiempo de la cosecha, dándole gracias a Dios por los frutos, por la cosecha. Ahí es cuando de pronto vamos a ver lo que ocurre en el versículo 2. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. 3. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Qué interesante, ¿verdad? Ustedes lo han visto ahora gráficamente en ese video, lo han presentado, más o menos como debe haber sido. Pero no ha sido pues una cosa que de pronto, no, ha sido un evento espectacular, donde tiembla todo, donde el viento sopla, donde de pronto ellos comienzan a ser totalmente llamados en atención y viene el Espíritu Santo, los llena del Espíritu Santo. Y acá viene lo importante. El Espíritu Santo siempre se ha movido desde la creación de la tierra sobre la tierra. Y cuando Dios ha levantado hombres y mujeres a través de los siglos, el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Pero así como estaba sobre ellos, los ha levantado y también se iba de ellos. Eso según la majestad de Dios, su voluntad. Pero ¿qué está pasando en esta escena? No está sobre ellos, están llenos del Espíritu Santo. Y acá viene mucho de las profecías que Jesús mismo iba diciendo y que hemos visto en el Evangelio de Juan. Ahora se convierten ellos en el templo del Espíritu Santo. Nace la iglesia en ese momento. Y esta manifestación, y esta forma, que de pronto los hace hablar en lenguas, comienzan a hablar en diferentes lenguas, idiomas, hablan de las lenguas, esas de y comienzan, ya, ok. Si tienes ese don, que sí existe, es para que tú hables directamente con Dios. No para ponerme yo acá a mostrarte cómo hablo en lenguas, que no vas a entender. La Biblia es muy clara respecto a esto. Y hay todo un capítulo en Corintios que Pablo dedica
para administrar y para mover y para decirte cómo debes utilizar ese don si lo tienes. Si lo tienes. No significa que necesitas estar hablando en lenguas para demostrarte a ti que tengo el Espíritu Santo. No es así. Ahora, estas lenguas, vamos a ver más adelante, que no eran chavalá, chavalá, eran I speak English. Estaban hablando en lenguas que la gente va a entender. ¿Se dan cuenta? ¿Tienen alguna experiencia con iglesias donde de pronto empiezan las griterías y comienzan todos hablando como apaches, así, gritando al momento de la batalla? No voy a minimizar nada, pero la Biblia es muy clara. Eso no se hace desde el púlpito, ni con toda la congregación gritando. No se hace así. Y perdonen los pastores, en Chosica, Chapacayo, en cualquier lugar donde estén, donde practiquen estas cosas, yo pedí que levantaran sus Biblias, porque aquí lo dice claramente, abran la carta de Corintios, 1 Corintios capítulo 14, y van a ver que Pablo es muy claro. Eso no sirve. ¿De qué vale? No edifica, porque no me entiendes. Y cuando de pronto hay un grupo de personas, y de pronto alguien empieza en lenguas, tendría que haber una persona que las interprete. Y para que esa persona las interprete es porque tiene un don para poderlo hacer. Un pastor nos contaba hace años que estaba en una de esas iglesias y que fue otro pastor invitado y que de pronto estando en el púlpito habló una lengua y se levantó alguien que era experto, intérprete en lenguas, y comenzó a decir la rosa de Sarón, y empezó a decir, y el pastor dijo, no, perdón, eso no estoy diciendo. ¿Qué? ¿Cómo? No, estoy hablando en griego. Y esa es la cita bíblica que estoy diciendo en griego. No estoy diciendo eso. No, pero se puso toda una crisis en el púlpito delante de la congregación. Pero ese pastor no permitió que se transgreda lo que dice la palabra de Dios. Estas cosas se manejan para impresionarte a ti. Tenlo muy claro. Y si tú no conoces la palabra, puedes ser impresionado por estas cosas. Hay personas que dicen, no, la lengua no tiene vigencia. No es así, sí tiene vigencia. Porque hay personas que tienen ese tiempo con Dios. ¿Y por qué no se les escucha? Porque están en su tiempo con Dios y no es un tema contigo, es entre ellos y Dios. Y hay otro pastor, del cual tomo esto porque es una broma que siempre decía, es el único don egoísta, porque todos los dones edifican a la iglesia, pero el don de lengua solo te edifica a ti. Es una buena manera de decir, ten cuidado. Las manifestaciones del Espíritu Santo no son... Porque Dios es un Dios de obra. Pero cuando Él quiere, lo va a hacer. Y te vas a dar cuenta que no eres el que está aquí o el que está allá, eres tú. Eso es que de pronto estamos en una congregación y estamos en la palabra y de pronto se levanta uno y ¡ay! Comienza a levantar los brazos. En Calvary Chapel, todavía esto es muy pequeño, pero ya en las congregaciones más amplias de Calvary Chapel, se acerca uno o dos sugieres a la persona que de pronto está haciendo estas cosas y le dice, perdón hermanito, pero tú no quieres que quitemos la atención de Jesucristo y la pongan en ti, ¿verdad? Si la persona está con el Espíritu Santo en él, perdón. Porque ¿quién es el que realmente gobierna su vida? Jesús. Pero si de pronto, pero hermano, estoy con el don. Te invito a que me acompañes un ratito, por favor. Pero no distraigas el centro de adoración que es Jesús. Es el Calvary Chapel. Es el Calvary Chapel. Jesucristo es el centro de nuestra adoración.
no quien está aquí, no tú, es Él. El Espíritu Santo se mueve, Chosica, eso es clarísimo. El Espíritu Santo se mueve en este lugar. Por tanto, coge tu palabra y léela. No te dejes engañar. Y si alguna persona no está aquí el día de hoy, estamos transmitiendo en vivo con la intención de que si se la perdió hoy, lo pueda ver aquí en vivo o posteriormente en esta grabación. Estamos hablando la verdad y estoy chocando con esquemas de iglesia de otros lugares, pero vamos directamente a la palabra de Dios. Y eso es lo que dice. Así que, habiendo dicho esto, aquí sí se manifestó grandemente. ¿Y qué pasó? Pasamos por favor a Salmos, el cuadro de Salmos 29, 7, 9. No es algo nuevo. A ver, ¿es la palabra? Sí, correcto. No es algo nuevo. Dios es el mismo de siempre. Salmos 29, 7, 9 dice: la voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. La voz del Señor desgaja las encinas y deja los árboles sin hojas, mientras en su templo todos proclaman tu gloria. No, su gloria. Es la voz de Dios para gloria de Dios. Y nos unimos en esta alabanza. Y habla de fuego. Ojo, cuando habla como lenguas de fuego, en esto que acabo de leer antes, es una forma de expresar, era como lenguas de fuego. Entonces, cuando se habla de fuego, en la Biblia se habla del poder constructivo o destructivo de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. El poder de Dios. Fuego. Vemos un cuadro más, por favor. La que sigue es Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, versículo 11. A decir verdad, dice Jesús, acá habla Juan el Bautista. A decir verdad, yo lo bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto Juan el Bautista lo está diciendo 3 años y medio antes de que ocurra lo de Pentecostés. Y Juan el Bautista no es el Mesías, es el que presenta y anuncia la llegada del Mesías, de Jesús, el que va a bautizar a Jesús también, y es el que dice de sí mismo, hablaba el profeta Isaías: voz que clama en el desierto, enderecen el camino al Señor. Juan estaba clarísimo en lo que estaba haciendo. Arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Preparar el corazón, arrepentirnos, ver que somos pecadores, necesitamos del Mesías. Eso es lo que hacía Juan, hasta que el Mesías llegó. Entonces, él anuncia Espíritu Santo y fuego. ¿Qué pasó en ese salón, en ese aposento alto? Vino el Espíritu Santo y lo dicen, lo mencionan como lenguas de fuego que fueron posándose sobre cada uno, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Está claro? ¿Está claro? Si lo tienen claro, después revisen esta pregunta, revisen su texto, vean sus Biblias, no se dejen mover y engañar. Es la potestad, la autoridad que tiene el Señor de hacer a través del Espíritu Santo toda la obra que hace Él. Somos nosotros los que creemos, hemos recibido al Señor en nuestra vida, los que nos dejamos llevar, guiados por el Espíritu Santo, que es gozo, paz. Él no actúa en la violencia, Él actúa en la paz del Señor, que no tiene entendimiento en este mundo. Es una paz que quien no conoce a Cristo no la conoce.
en esa paz a la que acudes cuando tienes problemas que tú no puedes resolver, pero acudes al Señor, al Espíritu Santo en ti, que te va a dar esa paz a pesar de la angustia. Esa es la presencia del Señor real. Muy bien. Después de haber visto esto, gracias Elizabeth, vamos a ver cómo el Evangelio es proclamado en todas las naciones. Versículo 5. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Estaban en una fiesta, ¿se acuerdan? Y eran judíos. Pero ¿dónde vivían? En todas las naciones que eran conocidas en ese tiempo. Estaban repartidos, pero venían todos a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Estaban ahí por ese motivo. Pero tenían sus propias lenguas. Y ellos ahora van a ver cómo reciben esto. Al escucharse aquel estruendo, entonces tenemos claro el aposento alto, había un estruendo. Estaba ocurriendo un evento, la gente estaba abajo. ¿Qué pasa ahí? El video es bastante interesante, ¿no? No es la mejor calidad, no encontré otra mejor. Pero muestra lo que dice la palabra. Comienza a llamar la atención, ¿qué pasa en ese lugar? La multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. ¿No? Yo estoy hablando italiano. No, I speak English. What happened? Estaban hablando en lenguas conocidas por las personas que estaban ahí. ¿Ok? Entonces, no estaban hablando cualquier cosa. Entendían lo que estaban diciendo. Y el versículo 7 nos dice, estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ahí viene el asunto. Oye, ese que está hablando en mi idioma, pero yo vengo de Grecia, ¿no? Estoy escuchando que está hablando en griego. ¿Dónde aprendió? ¿No es ese muchacho chosicano que trabaja ahí en la línea del tren? Ahí en la estación. ¿De dónde sabe hablar griego? Algo así. ¿Acaso, dice, no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Pamfilia, los de Egipto y los de las regiones de África, que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos y cretenses y árabes, y todos los escuchamos, y esto es lo más importante, hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. ¿De qué estaban hablando? De las maravillas de Dios. No estaban haciendo alarde de que estaban hablando otras lenguas. No estaban hablando, ay, mira lo que estoy hablando, yo no entiendo nada. ¿De qué lengua estás hablando tú? Ah, fíjate. No están haciendo ninguna banalidad. Están levantando sus voces, salen, lo gritan en lenguas, que es lo que el Espíritu les mueve. ¿Para qué? Para los que están abajo. Eso no lo dice así. Pero ¿por qué lo están haciendo? Para que los que están ahí al pie del aposento sepan que algo está pasando ahí y que es para la gloria de Dios. Por favor, el siguiente cuadro, Elizabeth. Antiguo Testamento, esto lo escribe también Moisés, es parte de lo que llamamos Pentateuco, Números, capítulo 11, 24 a 25. Hay una historia ahí previa, donde el pueblo se queja de que solamente está comiendo maná. O sea, Dios les está alimentando en el desierto, pero el pueblo se queja de maná. En Egipto comíamos carne. Ya. Entonces ya, Moisés está con la cabeza de este tamaño y va donde Dios y le habla a Dios quejándose. Acá se lo ve que se está quejando, por favor.
¿Qué más quieren? Tienen agua, tienen todo, tienen la nube que los cubre cuando caminen en el desierto, tienen el fuego que los calienta y los guía en la noche, tienen comida, el maná, tienen abundancia, y se quejan. Entonces, él se queja diciendo, es demasiado como para que yo asuma todo esto, y Dios le dice a Moisés, ok, júntate 70 personas que tú no veas involucrados, fieles, júntalos a los 70. Y lo que ocurre es lo que van a ver a continuación. Dios va a descargar en esos 70 ancianos muchas de las cosas que Moisés solito está asumiendo hasta ese momento. Qué lindo Dios, ¿no? Qué lindo es el Señor. Así que lo que vas a leer es esto. Moisés salió de allí y remitió al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a los 70 ancianos del pueblo, ya habían sido elegidos, a los 70 ancianos del pueblo, y los hizo esperar alrededor del tabernáculo. El tabernáculo es el templo armable y desarmable que llevaban portátil en todo su camino por el desierto y lo volvían a armar y lo volvían a desarmar. El tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube, mira lo que hizo Dios, y habló con Moisés, tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos. Había un espíritu que estaba en Moisés, que era el Espíritu Santo. Él no estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu estaba en Moisés, sobre él. Toma de eso Dios. ¿Se acuerdan la escena de Jesús cuando aparece a sus discípulos ya resucitado? Dice, pasen vosotros, reciban al Espíritu Santo y sopla. Algo así, pero miles de años antes sucede en el desierto. Dios les da a esos 70. Y cuando el Espíritu se posó en ellos, ¿qué dice? Se posó en ellos. No entró. Se posó en ellos, comenzaron a profetizar y no dejaban de hacerlo. ¿Les suena conocido? Ahí está la escena que estamos viendo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No es diferente. Aquellos que dicen, antes era el Antiguo Testamento, pero hoy Jesús es amor. Y con eso se justifican todos los pecados que hacen, porque soy un pecador, él sabe, pero él es bueno. Yo soy un hijo, hija de Dios, y hablan así con mucha ligereza. No, no son hijos, hijas de Dios, y que no han recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si es que no has estado arrepentido de tus pecados, ya has caído a sus pies y el Espíritu Santo entra en ti. No eres un hijo o hija de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios clarito en Juan capítulo 1, en los versículos 11, 12. Lo lees. Así que, nuevamente, estamos hablando de que Dios es el mismo. Ya hemos visto una escena en el desierto que va a ser muy parecida, porque ahí el Espíritu se posó sobre los 70, pero acá en Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia nace ahí, en Pentecostés. Seguimos, por favor, Elizabeth, gracias. Y ahora vamos a ver dos reacciones. Acá sí nos vamos a ver quizás a nosotros en otro contexto, en otra forma. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban. En el Perú somos bien burlones, ¿no? O sea, hacemos broma y chacota de todo. Y si no entiendes algo, no te quieres quedar atrás, te pones nervioso y de pronto, ¡no! Están borrachos. Es lo que dice acá. Así que hace 2000 años eran exactamente igual a nosotros. ¿Ya? No necesitaban la música chicha, ni ninguna de esas cosas, de estar en el... No. Igualitos.
había quien, a pesar de la evidencia de la presencia poderosa de Dios, a pesar de eso, se burlaba. Ahí termina esta parte hasta el versículo 13. Y estamos viendo entonces cómo el Señor fundó por primera vez su iglesia. La fiesta de Pentecostés es una fiesta de acción de gracias por las cosechas. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Dios después del pecado de Adán, la caída de Adán y Eva? A partir de entonces, anuncia ya en Génesis 3 al Mesías y dice que de la simiente de la mujer, de ese varón que va a nacer, pisará la cabeza de la serpiente y la serpiente le morderá del calcañar. Ya ahí nomás, en el inicio, en el beginning, en Bereshit, el inicio, ¿no?, de Génesis, ya está anunciando lo que se necesita para que tú y yo podamos entrar a la presencia de Dios otra vez. Se necesita. Jesús debe estar en ti, el Espíritu Santo en ti. Ya lo está anunciando. Debe morir un hombre santo, puro y santo, por nosotros, va a ser mordido para que tengamos ese acceso. Luego, veamos hasta Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos a Jesús un poco antes diciendo estas palabras. En verdad te digo, es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y todas estas palabras, si todavía no las conoces, dices, pero ¿qué me quieren decir? Quiere decir que si no se trata de creer en Dios, se trata de recibir al Señor Jesús en tu vida creyendo todo lo que dijo. El que cree en mí tendrá vida eterna. Creo en ti, Señor Jesús. Soy un pecador, me arrepiento de mis pecados. Delante de ti, perdóname. Sé mi Señor y Salvador. Dame tu Espíritu. Y entras a la familia del Señor. Ya eres tu oveja. Rebelde como quieras, pero ya eres tu oveja. El Señor tiene su callado, ese palo con esa cosa en forma de signo de interrogación que llevaban los pastores, te agarra del pescuezo y te jala. Así que eres oveja. Una vez que recibes al Espíritu Santo, ya no se va de ti, se apaga. Pides perdón, se enciende. Lees la palabra, explota. Y de pronto, en lo que vas hablando, no sé, algo pasa. Y de pronto, un milagro sucede. Y de pronto te miran a ti y tú, yo no, él ha sido. Yo casi me lo pensé. Son milagros, ya están pasando. Ya están pasando. Así que, tenlo claro, el Espíritu Santo se mueve y dice Jesús a este mismo viejito religioso que le dijo, es necesario que nazca de nuevo. El Espíritu es como el viento que sopla, no sabes de dónde viene ni dónde va. Es la voluntad de Dios, no es que tú manejes nada. Otro pastor estaba también invitado a otra iglesia, en la cual estaban en plenas alabanzas, en pleno esto, y mientras que estaban en alabanzas también estaban bla, bla, bla. Y entonces escándalo, el pastor se acerca, el invitado, al micrófono y le dice, congregación, paren rezando, un ratito por favor, paren, y todo se quedó. Pueden seguir. Paren otra vez. Si esto fuera el Espíritu Santo, yo no lo podría hacer callar. ¿Están aprendiendo esto? Yo no he tenido que aprender. ¿Ya? Si es de Dios, nadie lo para. Así que, cuando tengas dudas de algo, acude al que sabe todo.
al que te ha hecho aquí, al que te ha puesto célula por célula, al que ha puesto el propósito por el cual te hizo, a ti, Esmeralda. No es hacer canchita, obviamente. La haces maravillosa y era la mejor hecho chica. Me he ido a Lima y me he probado una como la tuya. Pero ese no es el propósito de Dios. No es. No es. Hasta que el Espíritu se encienda, te comas la palabra de Dios, y ahora empezamos todos. Hasta que te des cuenta que hay poder de lo alto en ti. No lo vas a saber. No lo vas a saber. Y no significa que en este momento haya lenguas de fuego repetidas, pero les estoy hablando de poder. Y es lo que hace que de pronto sigamos. Voy a hacer una oración, síganme, y que hablamos fuerte contigo. Padre Celestial, te damos gracias, porque tú eres fiel y cumples siempre tus promesas. Gracias por enviar al Espíritu Santo, no para exaltar al hombre, sino para glorificar a Jesucristo y darnos poder para vivir la vida cristiana. Reconocemos hoy que sin tu Espíritu nada podemos hacer. Perdónanos cuando hemos confiado en nuestras propias fuerzas. Llévanos a caminar en obediencia a tu palabra, como aquellos en obediencia esperaron, estuvieron unánimes y en oración hace 2000 años, y dependiendo diariamente de ti. Espíritu Santo, llena nuestros corazones, guíanos a toda verdad y capacítanos para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo con nuestras propias vidas. Que todo lo que hagamos apunte a la cruz y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesús. Nos rendimos a ti y ponemos esta iglesia y nuestras vidas en tus manos. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Alguien de ustedes hoy desea recibir al Espíritu Santo en su vida? Levante la mano y vamos a orar por ti. Hoy has reconocido que no tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida todavía, que le crees pero que no lo recibes, y que el Espíritu Santo aún no mora en ti, y que es necesario que nazcas de nuevo. ¿Eres tú esa persona? Levanta la mano y oraremos por ti. Bien. Si tú eres esa persona y no te atreves a hacerlo, voy a orar por ti. Padre amado, tú que conoces los corazones de los hombres, tú que conoces todo, Señor, a esa persona o personas que están aquí presentes, ayúdales a entender tu mensaje de salvación y que puedan recibirte, Señor, hoy. Puedan recibirte como Señor y Salvador, y que puedas darle el mismo Espíritu que mora en mí y en cada uno de aquellos hermanos y hermanas que están aquí presentes, que ya dieron este paso. Que puedan ser separados del mundo, porque hoy son del mundo, pero que puedan ser separados para ti, para tu gloria, Señor, y tengan salvación. Te pido por sus corazones y por sus mentes. Te pido porque tomen la mejor decisión y entreguen su vida. Gracias, Señor Jesús, por morir en esa cruz y pagar por nuestros pecados. Gracias por la forma en que te glorificaste y glorificaste al Padre, ya resucitado, habiendo hecho todo lo que el Padre te dijo que hicieras. Hoy estás sentado a su diestra y pronto vuelves como el Rey soberano que siempre fuiste. Te esperamos, Señor Jesús. Gracias. Y en tu nombre hablamos el Padre. Amén
Y amén. Nos ponemos de pie, preguntas.